Bienvenidos a la presentación del trabajo sobre la optimización de la altura de las magdalenas para la asignatura de Técnicas Estadísticas para la Calidad. Estos serán los puntos a tratar durante la exposición. Hemos elegido este proyecto ya que goza de unas características intuitivas y de fácil manejo que son las siguientes. Una fácil experimentación, es decir, los experimentos no son excesivamente largos ni laboriosos. Los resultados son de gran utilidad, ya que se tratan de casos prácticos. Además, su coste es relativamente bajo, ya que se tratan de ingredientes de repostería que la gran mayoría de familias tienen en sus hogares. Por último, destacar que obtenemos una respuesta continua, lo que facilita el futuro análisis de los datos y les proporciona fiabilidad. En cuanto al sistema experimental, hemos seguido un proceso de elaboración minuciosamente mecanizado y controlado para poder minimizar así la variabilidad. Los factores que hemos analizado son la temperatura de horneado, la cantidad de levadura, el chocolate, el tipo de molde, el tipo de enfriamiento, la altura de la bandeja en el horno y el tipo de harina. A continuación, se medirá la altura de las magdalenas mediante un pie de rey y se procederá a su análisis estadístico. En cuanto al primer análisis, para los factores se han elegido niveles alrededor de una receta base que fijamos al principio, para poder analizar su efecto en la altura de las magdalenas. En cuanto a la levadura, dividimos la cantidad de la ración recomendada para una hornada de 8 magdalenas y aplicamos 1/4 y 3/4 de esta. Decidimos hacer magdalenas con chocolate y otras sin para ver el efecto que este producía. Se han utilizado moldes de papel y otro metálico. Enfriamiento a temperatura ambiente o en el frigorífico. Una altura baja en el horno más cercana al calor y otra más alejada. Una harina de marca A y otra de marca B. Y 180 y 220 grados. Temperaturas alrededor de los 200 grados de la receta base. A partir de estos factores y niveles, y teniendo en cuenta que la temperatura del horno y la altura de la bandeja marcan una serie de hornadas obligatorias, se decide proceder un diseño de experimentación de 2 a la 7 menos 2, dejando el tipo de harina y el enfriamiento como factores generados. A la hora de generar estos, se ha querido facilitar la experimentación haciendo coincidir la hornada con el tipo de harina, por lo que solo se ha podido conseguir una resolución 3, suficiente para una experimentación preliminar. Tras la recogida de datos, se ha procedido a su análisis mediante Minitab.
Vemos que el molde, la levadura, el chocolate, la temperatura y la interacción levadura-enfriamiento son factores significativos. Mediante el estudio de la interacción con su respectiva confusión chocolate-molde, vemos claramente que la significativa es la de chocolate-molde. Por lo tanto, nos quedamos con la cantidad de levadura más grande, más chocolate, molde metálico y la temperatura a 220 grados. Finalmente, se puede aproximar la respuesta mediante la siguiente ecuación. Tras el análisis de los resultados obtenidos en la primera experimentación, decidimos modificar los factores con los que trabajar y fijar algunos de ellos. Dichos factores son el molde, el tipo de harina y la altura de la bandeja en el horno. El primero por ser muy significativo y los otros dos por no afectar en la respuesta. El resto de los factores se fijaron alrededor de los niveles que hacían crecer las magdalenas, para poder comprobar la linealidad que podían seguir los factores. Los niveles de la levadura son 1/2 y 1. Los niveles del chocolate, 1,5 cucharadas o 4 cucharadas. La temperatura del horno, 210 grados centígrados o 230 grados centígrados. Y en cuanto al enfriamiento, decidimos no prescindir del factor, dado que no supone mayores esfuerzos en la experimentación, para asegurarnos de que no interaccionaba con la levadura. Por ello, decidimos volver a enfriar en el frigorífico y a temperatura ambiente. Respecto al diseño experimental, en este caso, queda un 2/4. Los niveles de los factores significativos que optimizan la altura son los señalados, y una interacción efectiva de estos 4 factores genera una altura media de 54,73 milímetros. También se decidió añadir la respuesta del sabor al experimento, además de la altura, ya que también creíamos que era una respuesta interesante en la fabricación de estas magdalenas. Tras finalizar la segunda experimentación, se ha procedido al análisis de los resultados obtenidos con el fin de optimizar los niveles de los factores y afinar la relación de los factores con la respuesta. El gráfico normal plot revela que hay solo un factor significativo, el chocolate en este caso. En cuanto a los efectos principales, se observa que la levadura en el nivel positivo da una respuesta mayor, pero no llega a ser significativa, por lo que tomamos la medida de la proporción de 3/4 del primer experimento como válida. El chocolate, por otro lado, es significativo en su nivel inferior. Se aprecia además que la temperatura y el enfriamiento no afectan a la respuesta. Por lo que a la respuesta a sabor se refiere, podemos concluir que pese a que los resultados no muestran ningún factor significativo, percibimos que a altas temperaturas el riesgo de que se queme alguna magdalena es mayor. Finalmente, podemos llegar a la conclusión de que hay 4 factores significativos que maximizan la altura de las magdalenas y sus correspondientes niveles son los siguientes. Una proporción de 3/4 partes de levadura, obtenido del primer experimento, 1,5 cucharadas de chocolate, también utilizamos el molde metálico y una temperatura del horno de 220 grados centígrados. Por último, cabe decir que aunque no se hayan determinado factores significativos para la respuesta del sabor, las magdalenas no deben estar quemadas y deben ser aptas para el consumo. Para ello hay que tener especial precaución con los factores que confieren al horno.